Bueno, vamos a ir empezando entonces. La idea no es dar una conferencia sobre un tema, sino comentarles en qué consiste el posgrado. Algunas personas han hecho por ahí alguna de las diplomaturas o nos conocen de alguna instancia de alguna formación, pero nuestro posgrado, que es un diploma superior de posgrado en Flaxo, Flaxo es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que fue creada por la UNESCO, es una entidad intergubernamental con sedes en distintos países de Latinoamérica. Y nuestro diploma superior, que llamamos cariñosamente NEPI, porque es la sigla de Necesidades Educativas y Prácticas Inclusivas en Trastornos del Desarrollo, y la idea, bueno, los nombres fueron cambiando, estamos hablando más de condiciones del desarrollo, porque ya sabemos que la palabra trastornos puede implicar algún tipo de estigmatización o de valoración, pero bueno, son como procesos de transición, ¿no? Sabemos que en los manuales se habla de TEA en la actualidad. Y vamos virando justamente a hablar de SEA, de condiciones, ¿no? Planteando justamente el autismo como una condición subjetiva, como una forma diferente, una forma diversa de ser y de estar en el mundo. Así que la idea, ¿cuál es de nuestro posgrado? La idea es presentar un posgrado de un año de duración, que tiene una cantidad de clases que se cursan de manera virtual. Virtual quiere decir que todo es a distancia. Si yo puedo estar en Las Breñas, o puedo estar en Ecuador, o puedo estar en Piura, y tengo a mi disposición todas las clases, todos los materiales y el intercambio con cada profesor. Esta es una cosa muy interesante que logramos en el curso, y es que no es simplemente que el profesor cuelga la clase, sino que hay una clase con los materiales, pero cada semana, o según qué clase, cada 2 semanas, el profesor mismo, autor de la clase, como Juan Martos, o Mario Carretero, o Carmen Nieto, de la Universidad Autónoma de Madrid, o Raquel Ayuda, de Deletrea Madrid, o cualquiera de nosotros, la idea es que el mismo profesor contesta las preguntas de su clase, y abrimos unos días de intercambio con cada uno de los docentes para que ustedes desde sus casas o desde los lugares de trabajo puedan intercambiar con cada docente, con cada profesor. Sí, para nosotros es muy importante esto que comentaba Daniel, los espacios para poder compartir con todos los participantes tanto las dudas, las consultas, reflexiones o comentarios que quieren hacer al propio autor de la clase y también a los tutores, que en este caso somos Daniel y yo, que vamos acompañando en simultáneo cada una de las clases, abriendo un espacio de foro donde ustedes pueden realizar consultas, compartir material, o a veces quieren profundizar algún aspecto de la clase y quieren consultar algún otro material complementario o ver un vínculo, un link relativo a ese tema para profundizar alguno de los temas o para ampliar algunos contenidos. Entonces, junto con la clase, en simultáneo, tenemos estos dos espacios para compartir con el autor y con los tutores y los compañeros. De esta manera, entonces, nos interesa la participación, la creación de estas redes de diálogos. Muchas veces, bueno, tomamos estos mates virtuales y compartimos también otras experiencias más informales, como, bueno, recomendaciones de libros o de películas, o subimos algún paisaje que estemos viendo por la ventana mientras estudiamos. Así que, bueno, esto también tiene que ver con la calidez que queremos darle a este entorno virtual que muchas veces acobarda, ¿no? Porque este es un desafío, el tema tecnológico, hasta que se familiaricen con el campus. Así que, además de los contenidos, también es importante ir entendiendo cómo va a ser el funcionamiento durante el año, compartiendo estos espacios. Bueno, la estructura de las clases es, en principio, tenemos un módulo donde hablamos de desarrollo, porque eso planteamos justamente que no se puede entender el autismo, como decía nuestro querido amigo y maestro Ángel Rivier, no se puede entender el autismo si no entendemos el desarrollo. Entonces, tenemos una apertura con el catedrático doctor Mario Carretero de la Universidad Autónoma de Madrid, y también director de esta área de Flaxo en la que desempeñamos la diplomatura, que justamente
lo que hace es desplegar un enfoque psicogético, es decir, socioconstructivista. Mario Carretero con una clase retomando algunos conceptos de Jean Piaget, que algunos de ustedes conocen, pero retomándolos en la actualidad, es decir, qué importancia tiene tener en cuenta los hitos del desarrollo típico. Y ahí también una clase que yo mismo doy, que es sobre enfoques vygotsquianos, es decir, desde la psicología sociocultural, también la comprensión del desarrollo en relación justamente con los contextos, ¿no?, sociales, culturales, familiares, y por qué es muy importante entender estos hitos del desarrollo, ¿no? ¿Cómo seguimos, Cari, después? Bueno, luego vamos a directamente al tema de los trastornos del espectro autista con la clase de Juan Martos, especialista en esta temática, especialista en diagnóstico, con una trayectoria muy importante dentro del área y, bueno, director de Letrea de Madrid. Con él, entonces, vamos a estudiar y analizar el tema de qué es específicamente la condición de espectro autista, y luego vamos a pasar a instrumentos de diagnóstico y evaluación diagnóstica en los trastornos del espectro autista. Estas clases, digamos, son introductorias a la temática del autismo para abordar seguidamente un tema clave dentro de las condiciones del espectro del autismo y su tratamiento, que es el tema del lenguaje. Sí, la clase que decía Karina de instrumentos de evaluación, es importante destacar que la brinda Francisco Paco Rodríguez Santos, que realmente es una persona de la Universidad Autónoma de Madrid, que es una persona con amplia experiencia, que trabaja en la actualidad en evaluación en Madrid, y que realmente ve y ha visto muchísimos chicos, no solo con autismo, sino con distintos problemas y desafíos en el desarrollo, y entonces nos brinda un panorama muy actualizado de, bueno, cuáles son los instrumentos disponibles, qué herramientas diagnósticas existen, qué herramientas de evaluación. Realmente es una clase muy, muy importante para comprender ese panorama, digamos, de las herramientas diagnósticas. Luego, como decía Cari, nosotros junto con Karina trabajamos comunicación y lenguaje en espectro autista, es decir, las características del lenguaje, pero haciendo énfasis en esa diferenciación entre comunicación, lenguaje y habla, ¿no? Es decir, cómo es importante distinguir, sobre todo en este ámbito, no reducir la comunicación al lenguaje, ni reducir la comunicación o el lenguaje al habla, ¿no?, sino justamente hablar de la filosofía de la comunicación total, porque estamos planteando distintos formatos semióticos, distintas formas de vínculo, como decimos, distintos puentes, metafóricamente, que constituyen apoyos para el desarrollo, apoyos para el aprendizaje y, en definitiva, apoyos para la inclusión educativa y social, ¿no? Y bueno, en este sentido también abordamos un aspecto práctico de intervención en aspectos de comunicación y lenguaje. Después viene la clase de flexibilidad y anticipación en el espectro autista, que es la de Carmen Nieto, que es de la Universidad Autónoma de Madrid. Acá hay varias preguntas que son preguntas administrativas. Todo eso ahí Federico les mandó el link, porque eso lo va a responder Eliana, que es nuestra secretaria técnico-administrativa, todo el tema del puntaje, de los costos, de distintas cuestiones administrativas lo trabajan con ella. Otra cuestión que trabajamos también con Raquel Ayuda es el tema de autonomía, cómo enseñar habilidades de autonomía, pedir pis, pedir ir al baño, pedir caca, es decir, cuestiones, comer, todo lo que tiene que ver con actividades de la vida diaria, ¿no? La alimentación, el sueño, la regulación del sueño, conductas en la vida cotidiana. Estas cuestiones las trabajamos con dispositivos muy interesantes que presenta Raquel Ayuda, que tiene mucha experiencia en el área. Y luego, bueno, pasamos a trabajar un tema muy importante, que es el tema de la ansiedad, que tiene que ver con la autorregulación emocional de las personas con autismo, y en especial nos focalizamos en la adolescencia, que es una época de grandes cambios para todas las personas. Y las personas con condiciones del espectro del autismo, justamente se presentan grandes
grandes dificultades para poder regular los cambios que aparecen en la pubertad y en la adolescencia. Y entonces en esta clase con María Llorente, también de Deletrea de Madrid, que nos ofrece no solamente una fundamentación respecto a la regulación emocional, sino también técnicas y maneras de intervenir y de generar estrategias de autorregulación emocional y control de la ansiedad. También tenemos 2 clases sobre síndrome de Asperger, tanto criterios diagnósticos como intervención psicoeducativa. Por ahí muchos se preguntan, bueno, ¿qué sentido tiene hablar sobre síndrome de Asperger? Porque saben que el DSM-5 esa etiqueta ya la quitó, que ahora todo esté a nivel 1, nivel 2, nivel 3. Pero bueno, pensamos que es importante seguir hablando del tema. ¿Por qué? Porque primero que hay un colectivo, un grupo importante de personas con síndrome de Asperger que tiene una identidad o pertenencia, planteando el tema desde, bueno, lo que sienten, cómo viven los vínculos, las relaciones con los demás, que además en su momento, históricamente, ustedes saben que síndrome de Asperger fue una etiqueta que creó de alguna manera Lorna Wing, tomando los casos, ella tenía algunos casos clínicos y le parecía que eran muy parecidos a algunos casos que presentaba un psiquiatra, Hans Asperger, y entonces ella dijo, bueno, voy a hablar de síndrome de Asperger. Pero ella lo pensó más como justamente esta idea de continuo dimensional, ¿no? Lorna Wing con Judith Gould, a los fines de los años 70 son las primeras que empiezan a hablar de continuo, ¿no? De dimensiones del desarrollo. Y encontraban que cuando los aspectos que en el autismo presentan desafíos, a veces muy, muy serios, en el síndrome de Asperger esos desafíos eran algo más leves, más tenues, más sutiles. Y entonces nos parece importante porque también a través de hablar del síndrome de Asperger se fueron rompiendo mitos en relación con el autismo. No pensar el autismo como esta idea de desconexión total o como un niño dentro de una especie de burbuja. Y por otro lado también nos entrega otra realidad, que es que el autismo no es autismo infantil, como se decía antes, sino que es una condición a lo largo de la vida. Y así como hay personas con síndrome de Asperger, adolescentes y adultos, también hay personas con autismo, adolescentes y adultas. Y es muy importante la visibilización. Así que bueno, lo mantenemos allí como denominación, sabiendo que los manuales internacionales han ido cambiando, pero entendiendo también que las etiquetas diagnósticas son inventos de la cultura, o sea, no definen a las personas, sino que son justamente inventos de la cultura para tratar de entender desde el punto de vista internacional, epidemiológicamente, a nivel poblaciones, bueno, para tratar de entender necesidades y también incidir sobre políticas públicas en relación con la educación, la clínica, los tratamientos, las coberturas, ¿no? La inclusión educativa, es decir, una serie de cuestiones que vamos a discutir y la cuestión laboral también, que vamos a hablar aquí, por ejemplo, en el curso con la magíster Magdalena Orlando, ¿no? como profesora. Sí, luego hay una clase muy interesante que va a tratar sobre investigaciones con bebés y el desarrollo simbólico y los indicadores tempranos de riesgo de autismo, que es un tema muy interesante porque justamente focaliza en los primeros meses de la infancia y cómo aparecen en autismo, cómo y cuándo aparecen esos primeros indicadores de que algo no estaría funcionando de la manera típica, ¿verdad? Es una clase muy interesante también desde el punto de vista de la intervención y de los elementos que nos brinda a la observación clínica. Sí, hay que tener en cuenta que de manera transversal al programa estamos trabajando siempre con el enfoque CODA que venimos presentando desde hace un tiempo, que tiene que ver justamente con tener en cuenta los contextos, el desarrollo, la dimensionalidad y los apoyos, ¿no? Entonces, la clase siguiente, como ustedes ven en pantalla, es una clase sobre apoyos visuales, sistemas aumentativos de comunicación, porque entendemos que con los apoyos necesarios justamente la persona puede encontrar muchos más contextos de inclusión y que esos apoyos es importante que la persona pueda disponer de ellos, porque muchas veces los problemas y esos desafíos y esas barreras tienen que ver con la falta de apoyos desde los servicios,
desde el Estado a veces, pero también desde nosotros mismos como docentes, como profesores, como terapeutas, y entonces la importancia de discutir sobre esas herramientas como sistemas aumentativos de comunicación, el PECS, el programa de comunicación total de Schaffer, algunos principios que están relacionados con el TEACH, las agendas visuales, etcétera, etcétera. Es otro tema importante y transversal en relación con la temática del curso, ¿no? Sí, a continuación, entonces vamos a ver procesos cognitivos como la memoria y la atención. En relación con el primero de estos procesos, con la memoria, vamos a analizar las peculiaridades de la memoria dentro del espectro del autismo. Para muchos es conocida esta idea y está muy divulgada la idea de las personas con autismo con una memoria prodigiosa, una memoria incluso en muchos casos superior al promedio, ¿verdad? Esa idea de la persona con autismo con una excelente capacidad reproductiva es una idea muy difundida y vamos a estudiar en estas clases por qué ocurren estos fenómenos de una gran memoria conviviendo con unos déficits importantes en un tipo de memoria. Nosotros vamos a hablar de la memoria en plural, de distintos tipos de memoria, para poder entender cuáles son las peculiaridades, las fortalezas y las limitaciones de la memoria en autismo. Las dos clases que siguen de la profesora, la doctora Cecilia Montiel Nava, bueno, ella es especialista en los temas de procesos atencionales y los temas de funcionamiento ejecutivo. Con ella vamos a trabajar los temas de cómo se presentan, tanto en los contextos familiares como en los contextos áulicos, cómo se interviene en los procesos atencionales en las personas con trastornos del espectro autista y la comorbilidad también con los trastornos de atención y de hiperactividad. Entonces vamos a ver aspectos teóricos junto con aspectos prácticos y estrategias para intervenir en estos temas. Finalmente las clases de Magdalena Orlando, que nos va nuevamente, como comentaba Daniel, hay temas que son transversales a todo el curso que tienen que ver con la inclusión. Específicamente, Magdalena, que es magíster en discapacidad por la Universidad de Salamanca y especialista en temas de inclusión, en temas legales también para poder comprender cuáles son los aspectos que las familias necesitan saber para asesorarse en relación a sus derechos, a cuál es la legislación que los protege y que muchas veces, si bien hay diferencias en los distintos estados o las distintas provincias, es importante conocer para poder asesorar a las familias, ¿verdad? Bueno, y finalmente los temas de las perspectivas acerca de proyecto laboral y inclusión laboral y apoyo al empleo, ¿verdad? Sí, aquí, bueno, aquí saludan de México, Elizabeth, hay varias personas de México, los saludo. En noviembre voy a estar en México, en Monterrey, que me invitaron a un congreso internacional de autismo que hay en México. Y acá hay algunas cuestiones, pueden poner algunas preguntas. Hay varios docentes que tienen inquietudes en relación con la inclusión. Es importante tener en cuenta, antes de cerrar con el tema de las clases, que justamente una de las riquezas del campus lo constituye la diversidad. Es decir, de repente hay fonoaudiólogos o fonoaudiólogas, terapeutas, terapistas ocupacionales, maestras, profesores de educación física, psicólogos, psicopedagogos, psicopedagogas, es decir, y cada uno va sumando desde su experiencia y hay dos riquezas que creo que son importantes. Uno que es interdisciplinar, pero hay otra que podría decir que es como interregional, ¿no? Sí, porque cada uno cuenta un poco la experiencia de su pueblo, de su ciudad, de su país, y también nos va enriqueciendo a todos. Entonces tampoco tener temor, porque
hay distintos niveles y distintos recorridos académicos y de experiencia profesional, pero justamente se van formando, como acá alguno de ustedes plantea, se van formando grupos, subgrupos, hay actividades en el campus que ayudan justamente a que puedan preguntar todo lo que necesiten, ¿no? Cerrando las clases ya tenemos una clase sobre teoría de la mente, es decir, lo que significa la comprensión emocional, las capacidades intersubjetivas y mentalistas, la inteligencia emocional, la teoría de la mente, cómo se evalúa y cómo se interviene en el desarrollo de la comprensión emocional en las personas con espectro autista. Y luego, para cerrar, hay una clase sobre imágenes, ¿no? Mitos y representaciones. Sí, justamente el tema de que muchas veces los papás vienen con alguna pregunta, alguna consulta, muchas veces referido a algo que vieron en una serie, en la televisión o en el cine, ¿no? Que muchas veces este halo misterioso que tiene el tema del autismo ha generado muchas veces ficciones o películas alrededor de estos temas. Entonces, ¿cómo se va construyendo una determinada imagen? ¿No? Muchas veces para nosotros es importante estar en contacto con este tipo de representación que tienen las personas, porque muchas veces podemos despejar dudas. Hay veces que los personajes de estas ficciones están muy bien representados, que ilustran realmente cuestiones que hacen al autismo, pero otras veces estas imágenes están totalmente distorsionadas o desvirtuadas, o muchas veces se generan falsas expectativas o aparecen las personas con autismo en situaciones que pueden prestarse a confusión para las personas que no conocen del tema. Entonces, en esta clase, de alguna manera, proponemos una mirada crítica acerca de las distintas representaciones culturales y analizamos diversas películas, series, con la complicidad también de los participantes que muchas veces nos van proponiendo, bueno, una película o alguna que no hayamos visto y compartiendo también esta mirada crítica acerca de estas representaciones. Así que bueno, es una manera de darle un cierre entre todos a la cursada. Como comentaba Daniel, una de las cosas que nos importa mucho es lo interdisciplinario, y esta heterogeneidad que presenta el campus también la tenemos muy en cuenta a la hora de presentar los materiales. Nuestro curso no solamente consta de clases con textos teóricos, con documentos, papers científicos, sino que también la idea de poder presentar materiales diversos desde conferencias, jornadas, las propias películas, o muchas veces analizar determinados materiales audiovisuales que presentan los autores. Es decir, que la heterogeneidad también está dada en relación con los materiales que presentamos en el curso, atendiendo también a los distintos intereses y motivaciones de ustedes. Muchos, hacen un esfuerzo cuando tienen que abordar una clase muy teórica, otros harán el esfuerzo para comprender la terminología de psicología, otros para la terminología de educación, pero justamente para eso también están los foros donde acompañamos, donde, bueno, siempre insistimos en que ninguna pregunta es tonta, ninguna pregunta está de más, y muchas veces alguien que no se anima a preguntar algo se ve reflejado en un colega que lo preguntó y dice, bueno, suerte que lo preguntó él, así ya nos enteramos todos. Y para nosotros también es importante el poder registrar estas preguntas y que la gente participe y se anime. Acá hay algo que es importante, que yo no mencioné, y acá está Laura, que es pediatra, y así como hay pediatras y hay neurólogos, neurólogas que también participan en los grupos, y eso está muy bueno, porque nosotros tenemos con el equipo real, la red de espectro autista de Latinoamérica, lo que vemos es que en la participación, hicimos una encuesta a miles de familias y aparece ahí un tema muy sensible, que es que los pediatras participan muy poco del diagnóstico, y parece paradójico porque en general el primer punto de referencia de las familias es el pediatra, ¿no? Entonces,
ocurre que vemos que en general una de las razones es que los pediatras tienen muchísimas urgencias en sus áreas de trabajo y a veces no pueden dedicar tanto tiempo, ¿no? a cada niño, pero además muchas veces hay una relativización de los primeros signos, entonces muchas veces el pediatra le dice a la mamá o al papá, ya va a hablar, no sea ansioso, no sea ansiosa, está muy mimado, muy consentido o muy engreído, como dicen en Perú, pero es muy importante escuchar a los papás, porque en general los papás detectan estas primeras señales de alarma y es importante porque son muy intuitivos, ¿no? Entonces, es importante que los pediatras también puedan formarse en desarrollo y no solamente en crecimiento. De hecho, hay toda una ola en Latinoamérica, en el mundo, pero en Latinoamérica va creciendo sobre pediatría del desarrollo, ¿no? Esto es muy importante. También veo aquí gente de Colombia, de Ecuador, de de Uruguay. Uruguay, de Venezuela, un abrazo grande, de Bolivia, y bueno, eso está muy bueno. Aquí me hablan de los costos, eso lo vuelvo aquí de Uruguay, que acá, mira, mi mate es bien, a ver si se ve, este porongo, este es bien uruguayo acá. Lo compré en Uruguay. Aquí me hablan de los costos, etcétera. Les vuelvo a repetir, todo el tema de costos, todo el tema administrativo, lo hablan con Eliana, que es nuestra secretaria técnico-administrativa. No porque no se los quiera contar, sino porque la verdad es que no lo sé y me puedo equivocar. Aquí aparece el lugar Aquí, para ven, aquí informarse. Federico pone Eliana Recalde y le escriben a ese mail o la llaman y le hacen todas estas preguntas. Es importante, bueno, algunas otras preguntas que podemos contestar. A ver si quieren ir preguntando algo más, vayan poniéndolo. Aquí Y ya compartimos el mate con sí, con Andrea. Andrea, muy bien. Sí. Levanto algunas preguntas que hicieron Pamela, Noelia, acerca Dale. de cómo es la evaluación de las clases Eso con sí, trabajos Mariana, individuales, me pasó. grupales, cómo es la Bueno, dinámica de la cursada. Bueno, les contamos que durante la cursada hay dos parciales que pueden ser individuales o grupales. Entonces, cuando abrimos la consigna del parcial, damos 15 días antes, abrimos un taller en donde durante 15 días nos hacen las preguntas, vemos los borradores, nos consultan, damos indicaciones, orientaciones, es decir, que es un verdadero taller de la escritura del parcial, ¿no? Entonces, se da la consigna, se trabaja en el taller del parcial y luego, bueno, lo suben al campus, lo entregan en el campus. Tanto en la primera evaluación, que es después de 8 clases, durante las primeras 8 clases, entonces se trabajan los temas que fuimos viendo. Luego, la segunda evaluación es luego de la clase 18, 10 clases después. De la misma manera también, durante 15 días se abre el espacio de taller donde trabajamos con ustedes, los tutores, para resolver las consultas, orientar, ir acompañando el trabajo del parcial. Y finalmente hay una instancia de trabajo final que tiene 2 fechas de entrega y también se abre nuevamente un espacio de taller del trabajo final. Una vez corregido y recibido el trabajo final, hay un cierre que es el de coloquio, donde, bueno, nos comunicamos con ustedes a través de WhatsApp para darle un cierre más cercano a toda la diplomatura durante todo el año, que ha sido virtual, y bueno, en este final damos un cierre un poco más personal. Así que esa es la evaluación que tenemos. Son 3 instancias. Sí, las clases, los cursos son anuales, entonces nosotros empezamos esta corte en agosto, casi a mediados de agosto, un poco antes de mediados de agosto, pero en definitiva los cursos son anuales, con lo cual tenemos un corte por enero, por ejemplo, pero luego es hasta julio, ¿no? Y yo les diría que ponderamos mucho los procesos, por tanto acá Karen o algunas personas preocupadas con el tema de evaluación, nosotros tratamos de quitar este aspecto de escolar del curso. ¿Por qué? Porque todas las personas que están implicadas en el curso son personas comprometidas, digamos, entusiastas, que lo que quieren es cambiar sus prácticas. Entonces no es tanto una evaluación de los conocimientos, sino justamente articular conceptos teóricos con prácticas, que esa es la idea.
Y cuando hay errores, lo que se trabaja justamente es un poco esa idea piagetiana del error constructivo, es decir, cómo un error en realidad no me está hablando de que lo hago mal, sino que me está hablando de un proceso de aprendizaje donde lo que está ocurriendo es, bueno, que no estoy terminando de entenderlo, pero para eso está el campus, para discutirlo, para reformularlo, esa es un poco la idea. Y otro tema que surge, veo en las preguntas, tiene que ver con sí, las clases se dividen por semana, que acá pregunta Florencia. Acá pregunta Karen, en el caso de no salir bien, ¿cómo se recupera? La idea es que vamos haciendo una devolución. Acá Karina, que es una de las tutoras ahí principales, saca buena, Karen. No, fuera de broma, lo que decíamos antes es, esto que vos decís de recuperación, nosotros planteamos esto en términos de proceso. Vos haces una entrega, por ejemplo, y si hay alguna dificultad o hay algún concepto que hay que mejorar, se devuelve con indicaciones, vos lo volvés a entregar, si hay algo para reformular, se vuelve a entregar. Es decir, lo que vamos haciendo realmente en el campus es una co-construcción. La idea es que el campus se construye con las voces, con las participaciones de todos y de todas. ¿Por qué? Porque si ustedes no participan, no preguntan, no comentan sus experiencias en el campus, entonces no hay campus, porque no es un monólogo nuestro el campus, ni de los profesores de las clases. Por otro lado, como creo que comentaba Karina, también hay instancias más informales, como el café. En el café por ahí comentamos distintas cosas. Bueno, hay gente que pone paisajes de la ventana de su casa, o si fue a ver una película, o si leyó un libro y lo quiere recomendar, como cuestiones algo más informales, ¿no? Otra cuestión que por ahí antes de que, Cari, que comentes alguna cosa más de las que preguntan, pero hay varias preguntas que tienen que ver aquí con personas que dicen, bueno, tengo un alumno, creo que tiene Asperger, pero no lo sé, o los papás no van a buscar el diagnóstico, etcétera, etcétera. A mí me parece que es importante plantear que el curso genera herramientas que suponen poder brindar apoyos desde la escuela, independientemente del diagnóstico. ¿Qué queremos decir? Es importante el diagnóstico, ¿por qué? Porque no para etiquetar, no para estigmatizar, pero sí para tratar de comprender mejor. Pero también tenemos que tener en cuenta el límite de las etiquetas. ¿Por qué? Porque ahora la etiqueta autismo o la etiqueta TEA es una etiqueta demasiado amplia. ¿Qué pasa? Tenemos niños que hablan muy poquitito, por ejemplo, y se comunican muy poco. Niños que se comunican mucho, pero no hablan. Se comunican con gestos, se comunican con pictogramas. Niños que hablan mucho, pero no se comunican tanto, sino que hay mucho lenguaje colálico. Es decir, que hay un gran panorama donde hay muchos chicos distintos, Sofía, Miguel, Facundo, muy distintos entre sí, todos con la misma etiqueta diagnóstica. ¿Qué quiere decir? Si nos centramos en la etiqueta diagnóstica es muy difícil planificar apoyos. Nos tenemos que centrar en cada persona, con sus características, con sus desafíos, con su potencial y también con sus dificultades. Por eso estamos hablando de apoyos, de accesibilidad cognitiva, y ya no basta el viejo concepto de adecuación curricular, sino que tenemos que trabajar también otro tipo de ajustes u otro tipo de mediaciones, como por ejemplo mediaciones que tienen que ver con habilidades sociales. No solamente la relación con los contenidos curriculares, sino formatos de apoyo que me ayuden a vincularme con los amigos, con los compañeros, en los recreos, en los patios, formatos de apoyo que me ayuden, por ejemplo, a conectar mejor con la maestra, con el profesor, a veces con una maestra integradora o una maestra de apoyo, a veces con otros formatos de apoyo, con maestros volantes, con diferentes tipos de apoyos que pueden justamente estar trabajando en función de qué. No tanto en función, repito, de etiqueta diagnóstica, sino en función de necesidad de claves anticipatorias, porque las personas tienen muchas dificultades para asumir los cambios, lo nuevo puede perjudicarme, puedo sentir como un caos frente a lo nuevo o a lo desconocido, dificultades frente a problemas de comunicación, si me cuesta mucho comunicarme o no entiendo los chistes, como un nene, por ejemplo, que por no entender los chistes, cuando se reían, él iba y le pegaba al chico que se estaba riendo, pero no porque fuera agresivo ni violento, sino porque no estaba entendiendo y pensaba que se reían de él. Con ese nene el trabajo tenía que ver justamente con, aunque no terminara de entender los chistes, pudo entender que había situaciones que eran en broma, que no eran, y que no eran contra él, por ejemplo. Entonces, este tipo de ajustes es importante, ¿por qué? Porque si no las personas sufren
padecen muchísimo. Tenemos cada vez más experiencias en primera persona de personas con autismo que pueden manifestarse, a veces a través de sus familias, a veces ellos mismos, porque tienen lenguaje o tienen formas de comunicación, y realmente padecen, sufren y se angustian, muchas veces por cuestiones sensoriales, por el ruido, por los estímulos visuales y muchas otras veces por temas de comunicación, no comprender o no poder hacerse entender, o justamente por estas cuestiones que decíamos de no entender los chistes, las ironías, el doble sentido. Entonces, todo esto creo que es importante porque el curso va brindando herramientas para que cualquiera pueda trabajar sobre estos apoyos, ¿no? No sé, Cari, si mirabas alguna de las preguntas. Sí, en relación a lo que vos comentabas, la idea del curso es proveer y enriquecer a los participantes, proveer de una amplia caja de herramientas, ¿verdad? De herramientas que como profesionales, digamos, cuanto más herramientas podemos tener, cada vez más óptimas, mejores, bueno, también vamos a crecer como profesionales y poder brindar mejores ayudas y mayores apoyos, ¿verdad? Así que de alguna manera también muchas veces cuando hablamos de los desafíos que tienen los chicos y los adolescentes y los adultos, las personas con autismo, todos los desafíos que enfrentan día a día, también es importante tener en cuenta los desafíos que tenemos nosotros como profesionales, ¿no? Para nosotros también es un desafío el formarnos, el conocer herramientas, el poder también ir venciendo nuestros propios límites. Sabemos que el tema de la virtualidad para muchos es un desafío, porque bueno, manejarse también con el campus, con las redes, no todo el mundo está familiarizado con esta modalidad y para muchos no es solamente el desafío de los contenidos, sino también de los procedimientos que vamos proponiendo. Así que bueno, en rigor todos tenemos que ir venciendo desafíos y la idea es poder hacerlo juntos, compartiendo entonces un espacio que proponemos de formación y como decíamos, decía Daniel, tratando de brindar apoyos a los docentes, a los profesionales, que las ayudas no solamente son para los chicos, los adolescentes, los adultos con autismo, sino que también los docentes, los profesionales necesitamos apoyos, ¿no? Así que, bueno. Bueno, nosotros vamos a ir cerrando este espacio, que era como un disparador, como una especie de, si se quiere, una metáfora, patear el hormiguero, digamos, ¿no? Como, bueno, cuáles son los temas. Tienen el mail de Flaxo, tienen el mail para el tema administrativo con Eliana Recalde, pero también cualquier tema más teórico o algún concepto o algo que a ustedes les preocupe o quieran indagar acerca de los contenidos del posgrado, nos pueden escribir directamente a nosotros. Mi mail está en todas partes, daniel.valdés@mmamaedelefante.com. Y bueno, me encuentran en Facebook, me encuentran en Instagram, lo mismo Karina. Cualquier duda, cualquier consulta. En general, bueno, cuando estamos en el campus nos comunicamos a través del campus, pero también seguimos manteniendo el vínculo a través de Facebook y a través de Instagram y de las redes sociales. Y cualquier inquietud, no duden en escribir. Buenísimo, Dani, buenísimo, Cari. Muchísimas gracias por la presentación, por el curso. Blanca preguntó si podían hacer una presentación del siguiente curso de intervención psicoeducativa, que entiendo que en esta corte no inicia, que inicia el año que viene, pero existe. Va a iniciar en abril del 2020, Claro. el NEPI de nivel 2, digamos, sí. Claro, para los que no entienden la pregunta esta, nosotros después de este año, después de tener varias cortes y las personas que habían cursado esto realmente, bueno, muy contentas, pedían alguna otra instancia, hicimos un curso de posgrado cuatrimestral que está más centrado directamente en prácticas de intervención, o sea, es como un complemento, pero se necesita este primer nivel de NEPI de base para luego el de IPTEA, que es de intervención psicoeducativa en espectro autista. Ese va a empezar. Se abre nueva corte recién en abril. Eso lo abrimos todos los años en abril.
En la actualidad, ahora en agosto, estamos abriendo el NEPI, que sería como el primer nivel, que es una diplomatura anual. Bueno. Perfecto, muchísimas gracias. Empieza entonces esta cohorte el 8 de agosto, en unas 3 semanas. Claro. Sí. Así que quedan 2 semanas, 3 semanas más para decidirse e inscribirse, y el 8 de agosto arrancamos con Daniel y con Karina una nueva Exacto, ahí cohorte preguntaban de justo cuándo empieza en agosto, exactamente. Abre en agosto y ya el 8 se abre la primera clase y hay una semana como de precalentamiento para aprender un poco a usar los distintos espacios que tiene el campus. Así que bueno, nos seguimos comunicando a través de las redes y estamos abiertos a todas las preguntas, a todas las inquietudes. Les agradecemos muchísimo que hayan participado, que se comprometan así como se han comprometido con su tiempo, la gente de distintos lugares de Argentina, la gente de Uruguay, de Bolivia, de Ecuador, de México, de Paraguay, de Chile. Bueno, vemos gente de todas partes y nos pone muy, muy contentos. Yo los voy a visitar en Chile en agosto voy a ir a Perú también, en noviembre voy a ir a México. Y bueno, nos vemos con los que estén por allí. Aquí nos preguntan si hay gente que se perdió la primera parte de la conferencia, si es posible verla, y sí, todo este webinar se les va a mandar un sitio donde pueden volver a verlo, y para aquellas personas que se perdieron algún pedacito también, así que bueno, ahí va a estar disponible. Nuestro director de apoyo tecnológico y webinar y de tecnología del campus, que es el licenciado Federico Dorfman, que es la voz que ustedes escuchan, él les va a mandar la grabación para que tengan si se perdieron alguna de las partes. Bueno, saludos desde San Luis, La Pampa, Bolivia. A Colombia no voy a ir. Si me invitan, voy. ¿Quién es? Sandra Ocampo, cuando me inviten, voy. Me habían invitado la vez pasada, pero no me coincidía la agenda. Río Cuarto, Córdoba, Uruguay, saludos de Córdoba. Bueno, ahí nos escribe Erika, Malvinas, bueno, el otro día comí un salame de Colonia Carolla que era espectacular. Córdoba, San Luis. Paraná, Entre Ríos, Lilian. Bueno, Paraná, Entre Ríos. Bueno, vamos cerrando y les agradecemos mucho el cariño, los saludos de todos. Gracias por participar, por interesarse en la propuesta. Y bueno. Y Blanca, nos vemos en el campus, ¿eh? Ahí está, nos vemos en el campus.